Bueno, pues seguimos con esta segunda mesa. A mi derecha tenéis al doctor Majó, uno de los fundadores y director médico de Institut MIM, aparte de director médico de Psiquiatec, referente psiquiatra, especializado en trastornos autoinmunes, en procesos de ansiedad, depresión y en procesos de sensibilización secundaria, ¿no?, a procesos neoplásicos como el que estamos hablando. La verdad es que es un honor poder llevar a cabo lo que es una séptima jornada. Estamos aprendiendo mucho. Yo, como reumatólogo, cada vez que escucho hablar de inmuno, pues vuelvo otra vez a emocionarme, ¿no? Porque realmente vemos esa inmuno, pero en estados de máxima floritura, que digo yo, de máxima expresión, que a veces cuesta ver en un paciente con lupus, con artritis, con espondilitis, con colitis, con Crohn. Pero es fantástico porque ves la máxima expresión clínica desde un punto de vista reumático. Y esto para nosotros, pues, lo que veías en los libros que se escribía antes, que no había tratamientos, pues ahora, buscando esa respuesta, vemos esas toxicidades que no dejan de ser signos para el reumatólogo, que se te despierta otra vez la luz. Fabuloso. Bueno, doctor Majó, vamos a por la mesa de integrativa, la mesa multidisciplinar, y hablaremos un poquito primero del estrés, de los psicofármacos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los participantes en esta séptima jornada. Participar en esta séptima jornada lo hemos celebrado el 7 de junio, era para que realmente la gente supiera que era el día 7, ¿sí? Y que no tuviésemos en ningún momento ninguna duda de que esta jornada la íbamos a celebrar, y no solo esto, sino que esta jornada la íbamos a disfrutar con unas charlas de un altísimo nivel. Como decía mi compañero y amigo, doctor Juan Muñoz, creo que es muy importante el ámbito de lo que es la síndrome de sensibilización central secundaria a lo que es en sí a los procesos oncológicos, y de per se el padecer una enfermedad oncológica evidentemente se pone en juego muchos problemas desde la índole psicógena, y evidentemente muchos acaban desarrollando un proceso de trastorno mental severo. A partir de ahí creo que es una obligación ante cualquier diagnóstico como es un cáncer, proceder sobre todo al diagnóstico, al despistaje de cualquier tipo de enfermedad mental. Eso nos va a conllevar que un psiquiatra sea el responsable de evaluar y, evidentemente, de tratar a esos pacientes, teniendo en cuenta que cuando tenemos una enfermedad oncológica, si ese paciente padece un trastorno mental severo, el hecho de tratarlo, reducimos no solo estancia hospitalaria, no solo reducimos también efectos secundarios de la evolución de la patología primor, en este caso la patología oncológica, sino que el detalle para mí más fundamental es que incrementamos la supervivencia. A partir de ahí creo que tenemos con nosotros a una especialista de reputado reconocimiento en el ámbito de la psiquiatría de adultos, como es la doctora Elvira Herrería. Ha hecho su trayectoria profesional en el ámbito público y ahora, recientemente, en los últimos 4 años, se ha iniciado en el ámbito privado ofreciéndonos pues, su savoir-faire, y evidentemente estamos encantados de colaborar con ella y de que ella nos enseñe un poco y nos instruya en sus conocimientos sobre el abordaje multidisciplinar del paciente oncológico. Vale, pues la introducción la ha hecho Albert maravillosamente. Agradeceros la oportunidad de estar aquí y, bueno, tampoco me voy a dilatar más con la introducción porque ya la ha hecho mi compañero muy bien. Como comentábamos, los trastornos mentales en el paciente oncológico son extremadamente frecuentes. Esto se ha observado en muchas publicaciones sobre la prevalencia, que bueno, son variadas entre sí, no hay un consenso, pero bueno, se puede decir que entre el 25 y el 50% de los pacientes con cáncer avanzado presentan morbilidad psiquiátrica mantenida, principalmente trastorno de ansiedad y trastornos depresivos. También se da bueno, pues, insomnio, ansiedad y otra serie de trastornos, ¿no?, como depresión mayor, trastorno mental orgánico, que puede ser debido al proceso oncológico o a una toxicidad o a un proceso degenerativo, trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad. Y aquí se ve que el total de casos psiquiátricos es casi la mitad de la muestra, es decir, que la mitad de la muestra de este estudio cumplía criterios de diagnóstico psiquiátrico.
Aquí nos encontramos con un desafío diagnóstico. Esto es muy interesante porque los síntomas de depresión y ansiedad y también otros de los que hemos comentado a veces confluyen con la patología cancerosa. Esto nos extenderemos un poquito más adelante. Es decir, pueden tener astenia, cansancio, desgana por la propia patología oncológica. En segundo lugar, hay una normalización absoluta de la presencia de ansiedad, depresión o insomnio en el paciente oncológico. Todo el mundo entiende que es normal que el señor o la señora estén fatal y me parece que tengan que convivir con ello y que no haya que hacer nada al respecto porque es lógico que se encuentren nerviosos, insomnes y agobiados. Pero bueno, esto es en un punto casi ninguneo, ¿no?, al paciente que está con un sufrimiento vital importante. Y luego una tercera causa de este retraso, de esta duda diagnóstica, es que también estos síntomas se puede atribuir a que son consecuencia de los efectos secundarios de los fármacos, tanto de tratamientos quimioterapéuticos como de la inmunoterapia que hemos visto, como de los procesos quirúrgicos. Entonces nos encontramos con una infradiagnosis y un infratratamiento. El diagnóstico y los efectos colaterales de la evolución de la enfermedad y el tratamiento del cáncer generan un distrés importante sobre el sujeto. Es decir, desde el momento que se hace el diagnóstico de la enfermedad oncológica, no hace falta que sea grave, hay un impacto emocional, es un estresor severo que empieza en el momento del diagnóstico, incluso de los síntomas, cuando ya uno empieza a hacer pruebas y nace la preocupación de que puede estar pasando algo, hasta que, bueno, pues según el desenlace, según la evolución y según todo lo que vaya sucediendo, evidentemente va a tener una evolución u otra. Como han comentado los compañeros, puedes tener incluso un proceso que va en principio favorablemente y luego te dan una inmunoterapia y acabas con un empeoramiento de calidad de vida y con efectos secundarios, ¿no? Entonces, en un proceso oncológico hay cambios muy relevantes tanto en la esfera psíquica como en la física como en la social. Esto también es interesante porque a nivel social normalmente hay que coger una baja médica, probablemente se va a dejar de trabajar, se va a dejar de tener vida social, a lo mejor hay que dejar de ir a cenas o no te apetece, estás desganado y cambia mucho lo que es el día a día del paciente. Como os he dicho antes, el diagnóstico de una patología oncológica es un evento estresante. Yo me estaba estresando antes solo de escuchar a los compañeros hablar, es decir, yo lo veo que es una cosa que cuando te pasa realmente se te cae el mundo encima y es muy normal tener una reacción adaptativa, ¿no? De todas formas, también se hacen tablas, ¿no?, de factores de riesgo que dicen qué personas pueden ser más candidatas o que tener más factores de riesgo para desarrollar este trastorno que otras, ¿no? Se dice que hay un mayor porcentaje en mujeres, en una proporción de 2:1, que es más común en jóvenes, si han tenido antecedentes de depresión y del estado de ánimo, de trastornos, antecedentes de consumo de tóxicos, un bajo apoyo social, una incapacidad física o funcional, presencia de dolor, el dolor es muy importante, también el cansancio. También el estar en tratamiento activo o paliativo, haber tenido pérdidas recientes o tener un distrés existencial de cualquier tipo, ¿no?, laboral, familiar, de cualquier otra índole. A ver, es muy importante, como decía antes el doctor Mayó, el diagnóstico precoz, porque la comorbilidad de un episodio depresivo o de cualquier trastorno psiquiátrico puede influir negativamente en la evolución del proceso oncológico, ¿no? Puede influir además también en la duración del ingreso hospitalario. Una persona deprimida va a estar más tiempo hospitalizada. Puede influir en la evolución de la enfermedad. Puede influir en el cumplimiento terapéutico. Es decir, una persona deprimida a lo mejor puede faltar a las citas, puede abandonar un tratamiento, puede descuidarse a sí mismo. Y luego puede influir en la calidad de vida y en la supervivencia a la postre. El diagnóstico de depresión clínica es 2 o 3 veces más frecuente en pacientes con altos niveles de dolor, como hemos comentado, y el dolor es un síntoma frecuente en el proceso oncológico por las cirugías, por la quimioterapia, por las toxicidades, por toda la alteración que hay sistémica, ¿no?, que tiene un impacto global impresionante. Esto es un poco redundante, la depresión, la prevalencia
bueno, se ve que es variable en distintos estudios. Hay unos que estiman entre un 15 y un 25%, otros entre un 16 y un 49%. Yo debo ser muy floja, pero yo creo que el 100% de las personas que pasan por esto, desde luego, tienen una crisis personal como mínimo. Y bueno, hay síntomas somáticos que pueden despistar, que ya, como decíamos, están presentes en la patología oncológica, que pueden hacer que el diagnóstico no sea tan sencillo, ¿no? Pueden presentar anorexia, astenia, pérdida de peso, insomnio, enlentecimiento psicomotor, pérdida de interés sexual. Todos estos ítems en la exploración psicopatológica siempre los tenemos en cuenta, pero cuando hay un proceso oncológico pueden ser debido al proceso oncológico, con lo cual es complicado decidir de dónde viene, ¿no?, el síntoma. Entonces se ve que estos indicadores tienen poca utilidad diagnóstica en estos pacientes, ya que son comunes a los dos procesos. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos, ¿no?, a la hora de hacer el diagnóstico los psiquiatras? Bueno, pues es clave, parece obvio, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, ¿no? Todos estos ítems que pongo aquí, tiene que haber al menos 5 de ellos durante un tiempo de 2 semanas de forma sostenida, ¿no? El estado de ánimo deprimido es uno de los principales, una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, una apariencia depresiva, la fascias, hipomimia, el aislamiento social, la tendencia a disminuir las actividades, reducción de la expresión verbal, hablan menos, puede haber agitación o lentecimiento psicomotor casi cada día, melancolía, autocompasión, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Hay también pensamiento mágico, ¿no?, de castigo y de otras cosas también, incluso más allá de la inutilidad o la culpa. Pueden tener baja reactividad, incapacidad para levantar el ánimo, para hacer las actividades de la vida diaria, y luego pensamientos recurrentes de muerte, ¿no?, ideación suicida recurrente, sin un plan específico o incluso tentativas de suicidio o plan específico para suicidarse. Que esto parece una paradoja, ¿no?, porque es como suicidarse por miedo a la muerte, pero esto es verdad. Tienen tanto miedo de lo que pueda pasar o del sufrimiento o de cómo se va a desarrollar el proceso que casi uno piensa, ¿no?, que quizás es mejor tomar cartas en el asunto y acabarlo cuanto antes. Esto no quita que pueda haber otras cosas que están pasando, además del proceso oncológico y además de la depresión pueden pasar más cosas, que parece mentira, pero pueden pasar. Puede haber enfermedades infecciosas concomitantes, como la mononucleosis, la hepatitis, sífilis, tuberculosis, VIH, encefalitis, Epstein-Barr, neumonía, por decir algunos ejemplos, ¿eh? Y luego, bueno, pues lupus, artritis reumatoide, hipertensión, alcoholismo, y todo esto puede estar pasando a la vez que el proceso oncológico y hay que distinguirlo del proceso depresivo per se. En el diagnóstico diferencial está bien también tener en cuenta estas 4 esferas, ¿no?, los trastornos endocrinos, los neurológicos, el tipo de neoplasia y los trastornos metabólicos. Entre los endocrinos podemos ver hipohipertiroidismos, hipoparatiroidismo, diabetes mellitus, Cushing, Addison. En trastornos neurológicos también pueden ser concomitantes, como el Parkinson, el Huntington, esclerosis múltiple, una enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o demencia. Y luego el tipo de neoplasia también influye, ¿no?, el de páncreas, el de pulmón, tumores del sistema nervioso central, linfomas, leucemias, que pueden estar sucediendo también a la vez. Hay trastornos metabólicos que también pueden darnos síntomas análogos, como la hipomagnesemia, hipocalcemia, uremia, enfermedad de Wilson, deficiencias de ácido fólico, anemia. Tenemos que estar atentos. Esto así atabala un poco, ¿no?, decir, "Buah, yo sería capaz de detectar y diagnosticar estas cosas". Bueno, hay que hacer un seguimiento con analíticas, hay que pedirle al paciente que te traiga las analíticas que les han hecho otros profesionales para también tú, 2 cabezas piensan más que una y 3 piensan más que 2 y estar pendientes de otras cosas que puedan aparecer. En cuanto al tratamiento, que es un poco el punto clave de esta ponencia, lo más importante es, en salud mental es clave la relación médico-paciente, ¿no?, que tiene que estar basada en la veracidad, en la confianza y luego el respeto y la sensibilidad. Y luego también hay que individualizar y dar una atención global
que responda a las necesidades particulares de cada paciente. Puede haber pacientes que no quieran sufrir nada, que no quieran tener ansiedad, que quieran caer muertos en la cama, y otros que prefieran ser más estoicos y que a lo mejor quieren llevarlo sin medicación, pero les apetece hacer un seguimiento más psicoterapéutico o de otra índole, y hay que ver cada paciente qué es lo que necesita. En cualquier caso, yo creo que hay que mantener un seguimiento estrecho, porque la persona va a estar muy sola a lo largo del proceso. Entre los tratamientos biológicos nos encontramos evidentemente con la farmacoterapia, que es lo más frecuente, y luego, bueno, he mencionado la terapia electroconvulsiva porque existe, para que no se nos olvide, porque a veces no lo tenemos en cuenta, y en casos pues incluso de toxicidades o de efectos secundarios podría ser necesaria y útil. Luego también se puede añadir el tratamiento psicológico. Evidentemente, las dos estrategias combinadas siempre dan mejores resultados que cualquiera de ellas aislada. El tratamiento psicológico es muy importante porque los pacientes no saben muy bien con quién hablar, ¿no? Hay una moda de optimismo y de que el paciente tiene que ser fuerte y tirar adelante y que no se le permite estar triste, ni llorar, ni sentir miedo, ni pena, y se encuentran con que en la familia no pueden hablar porque tienen miedo de generar sentimientos de pena y de ver a sus seres queridos tristes y llorando. Con los amigos tampoco, bueno, pueden tener unos días, ¿no?, que a lo mejor se permiten, pero luego también uno siente que cansa, los procesos son largos, y el hecho de tener una persona de confianza en salud mental que está preparada y entrenada para acompañar en este proceso realmente es muy importante. Yo creo que se debería proponer a todos los pacientes un apoyo psicológico en cuanto hay un diagnóstico, por lo menos proponerlo y que ya ellos lo valoren porque lo agradecen mucho. En cuanto al tratamiento farmacológico, la elección de la medicación, pues vamos a basarnos en varias cosas, ¿no? En el perfil de síntomas del paciente, en el potencial beneficio, en la tolerabilidad y, como siempre, en el riesgo-beneficio que siempre en medicina es importante valorar. Insisto siempre en que cada paciente necesita una estrategia propia. En general, los fármacos que han demostrado mayor eficacia son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, mirtazapina, y los antidepresivos de acción dual. Los tricíclicos son muy buenos antidepresivos, pero aquí tenemos el problema de que no se deben usar por riesgo de efectos colaterales y por efectos de interacciones medicamentosas. Entonces, aunque son muy buenos antidepresivos, deberían reservarse para casos muy seleccionados y realmente a priori serían una tercera línea casi de intervención, dentro de que no negamos su utilidad, ¿no?, como fármacos antidepresivos. En cuanto a los ISRS, donde hay más estudios es en fluoxetina y en paroxetina, porque son los más antiguos, y se ha observado que tenían desde luego una utilidad y un beneficio, pero inhiben más el citocromo P450 que otros antidepresivos, con lo cual tampoco sería la primera elección. En el caso de los ISRS, los más interesantes serían la sertralina y el escitalopram o el citalopram. La fluvoxamina también tiene bastantes interacciones. La sertralina es la que más utilizamos, la verdad, en dosis de 50 a 200 miligramos al día, y hay muchos estudios que mejoran la función ejecutiva en personas con cáncer en estadios 3 y 4, síntomas depresivos, ansiedad, trastorno adaptativo. En cualquier estadio de la enfermedad tiene su utilidad, porque yo no lo reservaría, insisto, solo para pacientes paliativos o con un pronóstico de muerte inminente, sino que cualquier persona que está pasando por el proceso, ese empujón lo agradece. En dosis menores y pacientes con depresión menor, bueno, no se ha encontrado diferencias significativas. La paroxetina, hay bastantes artículos también sobre ella. Hay un poco de sesgo porque muchos artículos se han hecho específicamente en mujeres con cáncer de mama, y la paroxetina en concreto es el inhibidor más potente del citocromo P450 y tiene un elevado riesgo de interacciones con el tamoxifeno. Entonces, en este perfil de pacientes estaría poco indicado. Hay que individualizar y hacer más estudios, no sé, porque a lo mejor en otro tipo de cánceres no tiene
o en otro tipo de medicaciones no tiene tanta interacción, pero aquí lo relegamos también al cajón de la segunda línea. En cuanto a los duales, tenemos la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina y luego la vortioxetina, que no sale, pero también tiene un papel importante. En cuanto a la desvenlafaxina, es la que hemos visto que es más segura. Sería un fármaco de primera elección, dosis de 50 a 100 miligramos día, se puede subir hasta 200 y tiene bastante eficacia y tolerabilidad con un bajo índice de interacciones medicamentosas. La venlafaxina, que es su prima hermana, tiene un poquito más de riesgos de otros efectos secundarios, ¿no? Como hipertensión y en pacientes con glaucoma o convulsiones, pues es un poco más peliagudo. También puede interaccionar con el tramadol y dar un síndrome serotoninérgico, pero se puede titular muy bien porque tiene una amplia variedad de posologías y en general se tolera bien y es segura. La duloxetina solemos optar por ella cuando hay dolor porque ayuda al síndrome de sensibilización central y hace que la experiencia dolorosa mejore, que tengan una percepción de mejoría del dolor. La vortioxetina también tiene su utilidad cuando hay problemas hepáticos o renales y es segura también en este caso. Luego tenemos otra familia que son los noradrenérgicos y dopaminérgicos, como el bupropión, que cada vez tienen un papel más importante. Yo los pongo bastante porque aumentan bastante la energía, no dan tantos efectos secundarios en general de náuseas y de otro tipo de cosas que a veces se suman con efectos secundarios de la quimioterapia, tampoco dan sedación. Entonces el bupropión es muy interesante, a dosis de 150 a 300 miligramos día. Se dice que no es tan buen ansiolítico, pero mi experiencia es que también ayuda a la ansiedad y luego, bueno, también se refiere que hay una cierta activación o que hay riesgo de insomnio, pero en la práctica clínica no nos lo estamos encontrando demasiado. La mirtazapina, que es un agente específico serotoninérgico y adrenérgico, tiene un uso importante en estos pacientes porque sus efectos secundarios, que pueden hacer que a veces nos desanimemos de usarlo en otros casos, en esto puede jugar a favor. Entonces, aumenta el apetito, da un poquito de sedación. Entonces, para pacientes que han perdido peso o que son tan insomnes, es un fármaco interesante, seguro, que también tiene un efecto antidepresivo notable. Bueno, esto es un poco también hablando de otros tratamientos, ¿no?, coadyuvantes que se pueden añadir para tratamiento sintomático. No todo es la depresión, también hay cansancio, también hay otra serie de síntomas que que realmente además salen mucho en consultas, que estoy muy cansado, es que no puedo hacer nada, y estoy seguro de que también salen en la consulta del oncólogo y también en la consulta del reumatólogo. Entonces, estos tratamientos coadyuvantes son un poco más sintomáticos para cosas específicas y para controlar el insomnio, para controlar el cansancio. Aquí tenemos en este caso la trazodona, por ejemplo, la nefazodona. Estos son específicos para inducir el sueño, no tienen efecto antidepresivo, pero pueden ayudar simplemente para personas que el síntoma es solo el insomnio y son bastante limpios a nivel de interacciones. Luego también menciono el metilfenidato porque es un coadyuvante interesante para pacientes con mucha anergia, mucha astenia, muy baja energía, y además también puede potenciar la acción de los opiáceos y controlar mejor el dolor. El metilfenidato normalmente lo utilizamos en la presentación de liberación prolongada para evitar insomnio, para evitar anorexia. No se utilizaría en pacientes que tengan ansiedad, evidentemente. Y bueno, como menciono, puede producir o empeorar la anorexia, pero por eso las presentaciones de liberación corta pueden permitir que se hagan 2 dosis y en medio se puede hacer una comida bien al día, la cena, y luego nunca administrarlo después de las 2 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo? Pues disminuir la fatiga, aumentar el sentido de bienestar y luego pueden potenciar, como he dicho, el efecto analgésico de los opioides.
y se utilizan para contrarrestar el efecto sedante de los mismos. Bueno, en cuanto a las interacciones, que es el kit de la cuestión y lo que nos preocupa más a la hora de prescribir, la mayoría de los antineoplásicos están sujetos a la metabolización por el citocromo de CYP 450, ¿no? 3A4 principalmente. Y deberían ser utilizados con precaución, en el uso concomitante con inhibidores de esta isoenzima, ¿no? La fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, todos estos que hemos comentado, fluvoxamina, citalopram y citalopram, inhiben el citocromo 450. Los que menos, como hemos dicho, insisto, para que quede claro, son la sertralina y el escitalopram. Pero sí que lo inhiben, no tanto, pero lo inhiben. Desvenlafaxina, venlafaxina y mirtazapina son más seguros porque el potencial inhibidor del citocromo es menor. Y bueno, este comentario de la venlafaxina y el tramadol que puede dar el síndrome serotoninérgico lo menciono porque yo me lo he encontrado y te llevas un susto. Hay otras moléculas también que también pueden ayudar en casos más leves, en procesos más reactivos o en personas con más resiliencia o que se les ve que están, bueno, que quizá no necesitan un tratamiento con psicofármacos. La melatonina, por ejemplo, dosis de 6 miligramos al día, por ejemplo, pero se puede titular entre 5 y 10, reduce los síntomas de depresión mayor y sobre todo también ayuda con el tema del insomnio. Esto se ha visto en un estudio con pacientes con cáncer de mama. Y en cuanto a los analgésicos, el calecoxib parece ser más eficaz que el diclofenaco en pacientes con depresiones moderadas y cáncer de mama, de acuerdo con otro de los estudios que se han revisado. En cuanto a las limitaciones de todo esto, un poco lo que os he mencionado antes, ¿no? Los fármacos más estudiados siguen siendo los fármacos clásicos, inhibidores selectivos de la captación de serotonina. El tipo de sujetos de los estudios siempre es un sesgo, ¿no? Porque hay una elevada proporción de artículos en mujeres, población diana, mujer con cáncer de mama, faltan estudios en otro tipo de cánceres, en otras franjas de edad, gente mayor, población pediátrica, bueno, hay un espectro muy grande de patología oncológica y hay un espectro muy grande de posibles tratamientos e interacciones y bueno, está todavía dentro de que, bueno, como han comentado, ¿no? La medicina avanza y cada vez se va viendo que hay más tratamientos y más cosas, todavía a este nivel faltan más estudios, ¿no? Que evalúen la eficacia, la tolerabilidad y luego de los tratamientos que existen, pero también de las estrategias combinadas y potenciaciones y otra serie de líneas terapéuticas, ¿no? Que se podrían también estudiar, ¿no? Antipsicóticos, otro tipo de moléculas. Y en fin, y como colofón, que la depresión se tiene y que se debe tratar y que no hay que esperar, ¿no? A que la persona esté pasando un calvario para ofrecerle una ayuda. Bueno, Elvira, muchas gracias. Como sabemos que tienes que coger un avión, damos por finalizada tu charla y en cualquier caso las preguntas que nos haya hecho la audiencia, si me permites, ya responderé yo, ¿de acuerdo? Sí.